Bueno, mis hermanos, entonces bienvenidos a esta clase, la clase número 12 del desarrollo del estudio al libro de Apocalipsis. Así que entonces venimos desarrollando lo que es los siete espíritus que están entonces expresados o que los menciona aquí Juan en el versículo 4 al libro de Apocalipsis. Entonces leemos y dice: Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Así que ya venimos en el desarrollo, la explicación de cada uno de estos siete espíritus que dijimos entonces, recordando que Isaías capítulo 11 versículo 2 nos describe y nos menciona entonces cuáles son los siete espíritus de Dios. Entonces tenemos el espíritu de Jehová, tenemos también el espíritu de sabiduría, en tercer lugar tenemos el espíritu de inteligencia, también tenemos entonces el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y el espíritu de temor de Jehová. Entonces, quedamos en el espíritu de conocimiento, si no estoy mal, ¿verdad? Ustedes me confirman en el chat si quedamos en el espíritu de conocimiento. Entonces, aquí tenemos el espíritu de Jehová. Dijimos que entonces es el espíritu de Dios mismo que otorga poder y autoridad divina, ¿sí? Dijimos que a través de este espíritu, entonces el Señor se va develando en nuestra vida y asimismo pues también Él se va formando. Tenemos el espíritu de sabiduría, entonces dijimos que este espíritu otorga la capacidad de aplicar el conocimiento divino de manera práctica y justa. Entonces vimos lo que contiene este espíritu de sabiduría, miramos algunas cosas con respecto a él en las clases anteriores. Después estuvimos mirando el espíritu de inteligencia. Dijimos que este espíritu entonces proporciona la capacidad de comprender y discernir verdades espirituales profundas. Entonces, este espíritu nos permite profundizar en la palabra del Señor. Eso es muy importante también. Ya hablamos también del espíritu de consejo. Entonces dijimos que este espíritu otorga la capacidad de dar y recibir consejos sabios y justos, ¿sí? Entonces, entre otras cosas, también la planificación y algunas cosas más que encontramos en él. Tenemos el espíritu de poder, entonces dijimos que este espíritu otorga fuerza y capacidad para realizar actos de valor y milagros, ¿sí? Entonces, este espíritu de poder es el que permite que el cristiano pueda realizar actos de valor y milagros, ¿sí? Este espíritu se muestra muy fácil en la vida de Jesús y también el Señor entonces nos dijo que cuando el Espíritu Santo viniera sobre nosotros, recibiríamos poder, o sea, una capacidad para hacer entonces actos de valor. Y entonces quedamos aquí en el espíritu de conocimiento. ¿Sí? Me escribieron en el chat. Sí, quedamos ahí. Entonces creo que quedamos apenas para introducirnos en el espíritu de conocimiento. Entonces, no sé si me pueden confirmar ahí en el chat, si quedamos ahí. Entonces dice la hermana Beatriz, sí, señor. Ah, ok, listo, hermana Beatriz, le agradezco. Entonces, aquí, después del espíritu de poder, tenemos entonces el espíritu de conocimiento. Así que no solamente el Señor nos da poder, sino que también nos da conocimiento para que entonces la palabra que nosotros hablemos sea una palabra poderosa, ¿sí? Para poder hablar con denuedo. Como dice el apóstol Pedro, ¿cierto? Hablar con denuedo las maravillas, las grandezas y las misericordias de Dios. Así que el espíritu de conocimiento
vamos aquí a proyectarlo. Este espíritu proporciona entonces un conocimiento profundo y discernimiento de la voluntad y los caminos de Dios, ¿sí? O sea que este espíritu proporciona un conocimiento profundo y comprensivo de Dios, de su voluntad y de sus caminos. Este espíritu de conocimiento, entonces, no es un conocimiento intelectual, ¿sí? Porque a veces lo asociamos a un conocimiento intelectual, no, sino que da una comprensión espiritual que conecta entonces profundamente al creyente con la verdad divina, ¿sí? Entonces, en otras palabras, Dios a través de este espíritu da la capacidad de conocer a Dios en un sentido más íntimo y personal, ¿sí? Entonces, entendiendo allí su naturaleza, entendiendo allí sus planes, entendiendo entonces cómo esos planes se manifiestan en el mundo, ¿sí? Jesús expresó y dijo allá en San Juan, capítulo 14, usted ubíquese un momentico en la Biblia. San Juan capítulo 14, dice allí la palabra del Señor en el versículo 29. Jesús dijo, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis, ¿sí? O sea que Jesús dice, mire, yo se los he dicho antes para que cuando suceda, entonces no se escandalicen, no se asusten, no se espanten, sino que para cuando entonces suceda, ustedes puedan creer, ¿cierto? Creáis, dice ahí el texto. Entonces nosotros debemos tener claro que Dios entonces lo que Dios nos ha dado. Y a través de este espíritu de conocimiento, entonces, está estrechamente relacionado con el espíritu de sabiduría y de inteligencia, ¿sí? Entonces, está estrechamente relacionado este espíritu de conocimiento para que usted vaya teniendo y haciendo una diferenciación entre lo uno y lo otro, que ya lo hemos venido haciendo. Entonces, y para que usted tenga ese conocimiento fresco aquí en el momento, para que pueda allí ir comprendiendo. Entonces dice, tenemos que el espíritu de sabiduría, dijimos que está más orientado a la aplicación, ¿cierto? Práctica y justa del conocimiento divino. Eso con respecto al espíritu de sabiduría. Dijimos que el espíritu de inteligencia está más orientado a dar la capacidad de profundizar en la palabra, ¿cierto? En profundizar y comprender entonces la palabra de Dios. Este espíritu de conocimiento se enfoca en establecer una conexión íntima con la verdad divina y su manifestación de esa verdad en la vida del creyente. O sea que este espíritu de sabiduría permite que el creyente viva de acuerdo con la voluntad de Dios y actuar en perfecta armonía con ella. Un claro ejemplo de este espíritu manifestado en la vida de Jesús se da en el encuentro con la mujer samaritana, ¿sí? Allí, durante ese encuentro, entonces, durante la conversación de Jesús con la mujer samaritana, Jesús demuestra un conocimiento profundo y también sobrenatural acerca de la vida personal de la mujer, algo que él de pronto no habría podido saber de manera natural, ¿sí? Jesús le dice ahí en San Juan capítulo 4 versículo 18, Jesús le dice ahí que cinco maridos, y dice, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y entonces dice aquí, la mujer dice, esto has dicho con verdad. Bueno, el Señor le dice, esto has dicho con verdad a la mujer. La mujer después responde y le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Entonces mire que este conocimiento asombró a la mujer, ¿sí? Entonces, quien llevó entonces este conocimiento que el Señor le expresa a la mujer de ella, entonces lleva a que reconozca a Jesús como profeta y que posteriormente entonces lo reconoció como el Mesías. ¿Sí? Pero mire que Jesús entonces también revela a la mujer el conocimiento de la verdadera adoración, diciéndole entonces que esta verdadera adoración no está limitada a un lugar específico, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dice allí la palabra del Señor, versículo 23 y versículo 24. Así que entonces mire que
y dése cuenta que este conocimiento espiritual que Jesús da a la mujer samaritana está trascendiendo las divisiones religiosas, culturales de su época y apunta entonces hacia una comprensión más profunda de la relación con Dios. Así que este conocimiento no es solo de hechos, sino de la voluntad de Dios para salvación de todos, ¿sí? En este caso, entonces, incluyendo a los samaritanos que eran despreciados por los judíos, porque venía una disputa desde hacía mucho tiempo atrás. Acuérdese que cuando Jesús entonces allí está iniciando su charla con esta mujer, entonces la mujer le dice, mire, es que usted no se ha actualizado, porque es que entre judíos y samaritanos no nos hablamos, ¿sí? Entonces, eso venía desde hace tiempo atrás. Acuérdense que cuando Salomón muere, quedan dos hijos de él, ¿cierto? Que son los que dividen el reino de Israel. 10 se fueron a 10 tribus al norte, que se denominó eso como Israel, y dos tribus al sur, que eso se denominó Judá, ¿no? Entonces de Judá, allá en Judá estaba lo que era la tribu de Judá y la tribu de los levitas, ¿sí? De Leví. Entonces mire que eran los que ministraban en el templo. Entonces mire que allí queda el templo en Jerusalén, en la tribu de Judá. Así que al principio los del reino del norte iban a Jerusalén a hacer allí el culto a Dios, iban allí a ofrecer sacrificio, iban allí entonces a hacer el reconocimiento. Pero llegó el momento entonces que se cansaron de ir allá y como la nación se dividió, entonces ellos propusieron sus mismas leyes cultuales, pusieron su mismo templo, su mismo monte, y entonces por eso es que allí en Samaria, en el monte, entonces ellos establecieron su lugar de adoración, cosa la cual el Señor no les había mandado hacer. Pero ellos lo determinaron así. Entonces había una enemistad entre judíos y samaritanos porque unos decían que se debía adorar en Jerusalén, otros decían que se debía adorar en Samaria. Entonces Jesús a través de este espíritu de conocimiento les dice, mire, no, entonces la verdadera adoración no se refiere a un a un solo lugar, sino que entonces los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Así que entonces mire que este conocimiento no es solo de hechos, sino de la voluntad de Dios para salvación de todos. Sí, en este caso está hablando aquí a los samaritanos. Entonces, así que este relato es un poderoso ejemplo de cómo Jesús, guiado allí por el espíritu de conocimiento, no solo comprendía entonces profundamente a las personas y sus circunstancias, sino que también sabía y les revelaba las verdades divinas que son las que transforman realmente las vidas. Así que entonces la persona que le oía con este espíritu de conocimiento, entonces terminaba aceptando y comprendiendo la voluntad de Dios, ¿sí? Porque eso es lo que dice allá el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice entonces em, dice que no se amolden al siglo actual, sino, vamos aquí a leerlo, dice aquí, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, mire aquí lo maravilloso de este espíritu de conocimiento, que entonces proporciona un conocimiento profundo y discernimiento de la voluntad del Señor y de los caminos de Dios. Ahora entonces, por último, tenemos este espíritu que es el espíritu del temor de Jehová, ¿sí? Espíritu de temor de Jehová. De este espíritu es que habla el sabio Salomón, ¿sí? Porque él expresa y dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová o el temor a Jehová. Así que ser sabio en Dios es tener temor a Dios. Quien no teme a Dios no tiene sabiduría y no es sabio, ¿sí?
quien teme a Dios, entonces, aunque no sea un gran letrado, es más sabio que cualquiera. Acuérdese de eso, porque por eso entonces nosotros, sin temor alguno, pudiéramos decir y nos determinamos, nos catalogamos gente sabia, gente que tiene temor de Dios, gente que tenemos reverencia a Jehová Dios. Ahora usted debe entender que ese temor no es miedo, ¿sí? El miedo es cobardía, así que el temor no es miedo, ¿sí? Es importante que usted haga la diferenciación entre temor y miedo, porque aquí el temor de Jehová no es tenerle miedo al Señor, no. Es entonces, ese temor produce reverencia, ¿sí? El temor produce deseos de obediencia también, deseos de hacer lo que está establecido por Dios, ¿sí? Porque entonces allí este espíritu nos permite tenerle reverencia a Él. Así que el miedo es ese sentimiento que acobarda a las personas, ¿sí? Que las hace reversarse de sus propósitos porque tienen miedo, ¿sí? Entonces el temor de Jehová nos lleva a ser gente obediente de la palabra. Cuando hablamos de la obediencia a la palabra, estamos refiriéndonos a la obediencia en todo el contexto de la palabra. O sea que es obedecer toda la palabra, ¿sí? No es obedecer 8 de 10 mandamientos, no, es obedecer toda la palabra, porque además en realidad la Biblia no solamente habla de 10 mandamientos, ¿sí? 10 mandamientos se le dieron a Moisés allá en el monte Sinaí para el pueblo de Israel, pero la Biblia, así como está repleta de promesas, la Biblia también está llena de estatutos, ¿sí? Que nosotros debemos cumplir. Por eso entonces solo se logra la obediencia al Señor a través de este espíritu que es del temor de Jehová, entonces en la persona, ¿sí? Así que este espíritu entonces, vamos aquí a mostrarlo, que este espíritu inculca un profundo respeto y reverencia a Dios, ¿sí? Este espíritu entonces expresa un profundo y también nos pone en el corazón ese profundo respeto y reverencia a Dios. Así que este espíritu es el reconocimiento de la santidad, de la majestad y del poder de Dios, que eso inspira entonces en la persona cuando se desarrolla una actitud de humildad y de adoración en quien lo posee o en quien lo posee, ¿sí? Comienza a manifestarse esa actitud de humildad, ¿sí? Comienza entonces allí a hacer que la persona sea más humilde. Es a través de este espíritu de temor de Jehová que nos hacemos conscientes de nuestra posición ante Dios, ¿sí? Es a través de este espíritu de Jehová que nosotros reconocemos que Él está por encima de todos. Y ahí es donde somos conscientes de esa posición que tenemos frente a Dios. Ahí entonces, cuando asumimos esa posición o somos conscientes, entonces reconocemos su absoluta pureza y nuestra necesidad de vivir de acuerdo con su voluntad. ¿Sí? Entonces es muy importante mirar lo maravilloso que contiene o que entonces también aquí a través de este Espíritu del Señor se muestra o se actúa en favor de nosotros en ese aspecto, en reconocer su absoluta pureza y nuestra necesidad de vivir de acuerdo con su voluntad. Así que este Espíritu nos motiva a todos los creyentes a obedecer a Dios, no por obligación, escuche muy bien, no por obligación, sino por un profundo respeto y amor hacia Él. Porque hay creyentes que obedecen a Dios por obligación, ¿sí? Y esos son los religiosos, los que hacen eso son gente religiosa. Pero este espíritu motiva al creyente a obedecer a Dios no por esa obligación, sino por un profundo respeto y amor hacia Él. O sea que comienza a producir un deseo de evitar cualquier cosa que deshonre, entonces que lo deshonre a Él o lo ofenda a Él, y eso entonces nos lleva a vivir una vida que refleja su carácter, ¿sí? Así que este espíritu permite que en el creyente se refleje el carácter del Señor. El espíritu del temor de Jehová también actúa como una protección contra el pecado,
¿sí? Porque es un muro que nos guarda del mal y nos guía entonces por ese camino de justicia que Él ha trazado. Recuerden dice Romanos 1:17 que más el justo, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, más el justo por la fe vivirá. Así que entonces este espíritu de temor de Jehová nos guarda del mal y nos guía por el camino de justicia que lo revela entonces el Evangelio. Este espíritu fomenta en el creyente una actitud de humildad, como les decía anteriormente, ¿sí? Eso entonces lleva a que el creyente reconozca que todo lo que somos y tenemos viene de Dios. Es a través de este espíritu del temor de Jehová que Pablo dice que él dice que lo que es por la pura gracia de Dios. Ahí muestra una actitud de humildad, ¿sí? Reconoce entonces que lo que él es y lo que él tiene no es por la capacidad que él mismo desarrolló, sino porque Dios tuvo misericordia y porque Dios allí lo dotó de esa capacidad para comprender la gracia y poder también hablar acerca de ella. Así que entonces este espíritu de temor de Jehová nos lleva a depender de Él en todo. Entonces, reconociendo nuestra pequeñez frente a su grandeza, porque cuando usted reconoce la grandeza de Dios, usted entonces comienza a depender de Él en todo, ¿sí? En todo, porque usted está reconociendo que hay uno que es más grande que usted reconoce que es pequeño, y entonces el salmista expresó y dijo que dice, Jehová es Dios, arriba en el cielo, abajo en la tierra. No, cuando dice que somos ovejas de su prado, dice, reconoce que Jehová es Dios, sí, arriba en el cielo y abajo en la tierra. Y bueno, se me escapa ahorita el texto aquí. Entonces ahí el salmista expresa o tiene una expresión de humildad, reconociendo que Él es Dios, ¿sí? Arriba en el cielo, llenándolo todo, también en la tierra, y que Él entonces se considera como una oveja de su prado, ¿sí? Comienza a mostrar allí esa dependencia de Él en todo, frente a esa grandeza y esa supremacía que tiene Él como creador y como el dueño absoluto de todo. Así que usted puede ver cómo con este espíritu o cómo este espíritu del temor de Jehová se manifestó en Jesús en su constante obediencia al Padre y en su vida de santidad, ¿sí? A pesar de estar en esa manifestación en carne, Jesús mostró una reverencia absoluta hacia la voluntad del Padre, ¿sí? Buscando que entonces él pudiera glorificar al Padre en todo en lo que él hacía, ¿sí? En todo en lo que él hacía. Ah, bueno, aquí la hermana Sharon me colocó el texto, le agradezco. Salmo 103 dice, reconoce que Jehová es Dios, Él nos hizo, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Ahí está reconociendo a través de este Espíritu de Jehová entonces esa humildad, ¿cierto? Y también esa dependencia ante el Creador, ¿sí? Está dependiendo porque está diciendo que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Muchas gracias, hermana Sharon. Sí, ese era el texto que se me estaba yendo a la mente, era para otro texto. Entonces es importante mirar que este espíritu nos lleva a esa dependencia de Él en todo. Les decía entonces que este espíritu se manifestó en Jesús, constantemente llevando entonces a una obediencia al Padre y también una vida de santidad, a pesar de que estaba en una manifestación en carne, a pesar de que estaba el velo de carne allí, Jesús mostró una reverencia absoluta hacia la voluntad del Padre, ¿sí? Buscando que glorificarlo en todo en lo que él hacía. Si usted se ubica rápidamente en Lucas capítulo 22, allí entonces nos permite ver claramente Lucas capítulo 22, versículo 14, versículo 42. Mire lo que dice la palabra del Señor allí. Dice entonces, Lucas 22, 42. Sí. Entonces dice aquí, dice, mire, dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la suya. Así que mire que es un claro ejemplo de ese temor reverencial.
¿sí? Porque está diciendo, mire, si es posible, bueno, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces ahí está mostrando una reverencia a la voluntad del Padre. Esto entonces de la plenitud del Espíritu del Señor, ya aquí terminando, ya finalizando aquí los 7 espíritus de Jehová. Entonces, usted al observar esta plenitud del Espíritu de Dios, que nos la está mostrando, vamos aquí, aquí al texto. Entonces, esta plenitud, ¿cierto? Los 7 espíritus de Dios, esta plenitud de Dios en nosotros, entonces nos permite ver que tiene propósitos definidos, ¿sí? Por eso entonces es que en Jesús habita corporalmente la plenitud de la divinidad y es a través entonces de que una vez se completa en Él, se manifiesta en Él, entonces Jesús dice, les conviene que yo me vaya para que entonces lo que yo tengo también venga sobre ustedes. Y es ahí entonces donde podemos ver que eso tiene propósitos definidos en Dios, ¿sí? Es el mismo propósito que tiene que ver con la misma obra de los dones espirituales o los dones del Espíritu Santo, ¿sí? Una vez que el cristiano entonces ha recibido lo que Jesús dijo en Hechos, cuando dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, o sea que cuando uno es lleno del Espíritu Santo, entonces la plenitud del Espíritu de Dios está en la vida de ese cristiano. Y esa plenitud del Espíritu de Dios viene entonces con ministerios, viene con dones, viene con operaciones y viene con todo esto que la palabra entonces del Señor está expresando a través de Juan, aquí en Apocalipsis. Viene entonces para hacer que la vida del cristiano sea una vida poderosa en Dios, ¿sí? ¿Qué es una vida poderosa en Dios? Entonces una vida poderosa en Dios es una vida que no se estanca, ¿sí? Que el cristiano que tiene el Espíritu Santo no se echa para atrás, no se devuelve, no se amilana, no se acobarda, ¿sí? Porque tiene que el Espíritu Santo. Y por difícil que sea la situación, se mantiene activo en Dios. Entonces, mire que eso es una vida poderosa en Dios, ¿sí? Así que entonces observe que esto de la plenitud del Espíritu de Dios en nosotros, hermano, tiene propósitos definidos, ¿sí? Tiene propósitos definidos. Así que entonces ahí terminamos ya el desarrollo de los 7 espíritus del Señor con el espíritu del temor de Jehová. Muy importante, ¿verdad? Aquí estamos observando y dándonos cuenta de esa riqueza que tenemos en el Señor. Así que a continuación aquí vamos a mirar, analizando el versículo 4 ya para meternos al versículo 5, pero quiero aquí como darle este dato que yo sé que en algún momento lo vamos en algún otro espacio de estudio bíblico, lo vamos a estar recordando, pero quiero que aquí usted observe el texto y dése cuenta que aparecen unas Y griegas que en nuestro idioma se llaman Y, ¿sí? Entonces dice aquí Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y, ahí aparece la primera I, paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y aparece otra I, de los 7 espíritus que están delante de su trono, y el versículo 5 inicia con una I y dice, bueno, aquí no me yo, bueno, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Entonces, observe que aparece esa Y griega. Eso en el idioma griego se llama un kai, ¿sí? Eso en el idioma griego se llama un kai. Entonces indica, ¿qué está indicando ese kai? Que lo primero es igual a lo segundo, ¿sí? Que lo primero es igual a lo segundo. Entonces, en gramática del español, en nuestro lenguaje, esa Y entonces se denomina una conjunción copulativa. ¿Qué es una conjunción copulativa? Es una que une o enlaza entonces o tiene tiene la misma connotación de no cambiar el personaje, sino que denota que se está hablando del mismo ser. Entonces, cuando yo digo, voy a poner aquí el ejemplo, busquemos aquí. Entonces, aquí tenemos a la hermana María Elena, ¿cierto? Que le damos la bienvenida
en esta noche. Entonces tenemos la hermana María Elena. Entonces, yo digo que la hermana María Elena es dueña de una moto y de un carro y de una casa y de una finca y de un televisor. Bueno, yo he cambiado de personaje, ¿sí? Yo pregunto, ¿he cambiado de personaje o no? Ahí en el chat. Entonces yo digo, la hermana María Elena es dueña de una casa y de una moto y de un carro y de una finca y de un caballo. ¿He cambiado de personaje? No. Mientras mantenga ese CAI o esa conjunción copulativa, entonces dice aquí la van a echar un dice no, no ha cambiado. Dice que no. Entonces, mientras yo mantenga esa conjunción copulativa o ese CAI, entonces estoy diciendo que lo anterior es igual a lo segundo, ¿sí? Entonces, cuando Pablo dice en su saludo, dice gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, mire que está indicando que lo anterior es igual a lo segundo. No está haciendo diferencia entre una entidad y la otra. Está diciendo que lo anterior es igual a lo segundo. Cuando dice allá en Mateo 28:19, que es un texto bastante polémico aquí, pues metiéndonos un poquito a lo que vamos a ver en unicidad. Entonces, cuando lleguemos a Mateo 28:19, vamos a encontrar que dice el texto, y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cambió de personaje? No. Sí, no cambió. ¿Por qué? Porque está diciendo entonces que lo anterior es igual a lo siguiente, ¿sí? Entonces, dése cuenta lo importante que está mostrándonos aquí el texto. Entonces, hasta que yo deje de hablar, ¿cierto? O yo deje de usar ese CAI o esa conjunción copulativa, entonces ahí sí ya cambio de personaje. Entonces, es muy importante que usted tenga en cuenta, porque cuando usted va a hacer un estudio sistemático, eso significa que yo le voy a poner cuidado entonces a todos los detalles que el estudio me demande, ¿sí? Y nosotros somos a veces estudiantes muy generales, ¿sí? A veces no le ponemos cuidado a lo que el texto nos está mostrando y entonces no nos damos cuenta de esos pequeños detalles que son muy importantes a la hora de la interpretación del texto, ¿sí? Por eso es que hay muchas malas interpretaciones y hay muchos pensamientos con respecto a muchas cosas. Entonces, la persona coge un versículo, el estudiante coge un versículo o una porción, y cierto, y lo leemos todo, pero entonces no sistematizamos, no vamos realmente a la minucia del texto, y por eso es que a veces entonces no entendemos mucho. Pero el estudio sistemático, así como venimos desarrollándolo, nos permite entonces estacionarnos en una frase, en un verbo, en una oración, en un personaje o en la raíz de la palabra. ¿Para qué? Para poder desglosar y mirar realmente lo que el texto entonces nos está diciendo y así encontrarle la sustancia, ¿sí? Y así entonces encontrarle la sustancia. Así que usted sabe que a través ya del espíritu de inteligencia es que el Señor nos permite profundizar en muchas cosas. Así que entonces creo que queda claro lo de los siete espíritus, queda claro aquí entonces en el versículo 4, ya el saludo, este saludo que viene expresando Juan, ¿cierto? Que ese saludo entonces es del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Así que entonces aquí, bueno, antes de meternos al versículo 5, yo quiero, ya terminando aquí lo de los siete espíritus, quiero hablar un poquito. Quiero aquí hablar un poquito, creo que aquí está adelantándome. Quiero hablar un poquito sobre el número 7, ¿sí? Pasando ya entonces los siete espíritus, encontramos aquí en este versículo 4 la mención del número 7. El número 7 en el libro se encuentran, aquí tenemos el dato, se encuentra entonces, aparece 54 veces, ¿sí? Este número aparece 54 veces en el libro de Apocalipsis. Es importante que entendamos que el número 7 en la escatología apocalíptica es supremamente diciente y muy importante su significado, ¿sí?
Entonces, en la Biblia, hablándolo a manera general, en la Biblia el número 7 es muy importante, ¿sí? Porque el número 7 está hablando de lo que se llama la perfección o la plenitud, ¿sí? Creo que vamos aquí, entonces, bueno, no coloqué lo que significa, pero usted si está tomando apuntes allí lo puede anotar. Entonces, el número 7 habla de perfección o plenitud, ¿sí? Es estar lleno o satisfecho, ¿sí? En cuanto, usted se puede dar que en cuanto a la provisión de Dios en Canaán, entonces allí muestra la provisión que era trigo, era cebada, era vides, higueras, granos, aceitunas y miel. Así que entonces allí hay nos muestra que entonces hay una provisión completa, ¿cierto? Estar lleno o satisfecho. Con respecto a los dones de amor por su pueblo, el Señor muestra en Oseas, bueno, en Deuteronomios 8:8 muestra lo que les acabé de mencionar. En Oseas 2:5, venga, yo corroboro que el texto, no les esté dando un texto de pronto que usted diga, oye, pastor, no, el texto que usted nos dio no era. Sí, allí muestra entonces y dice, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegetales y montes. Entonces, el versículo 8 dice, tierra de trigo, cebada, de vides, higueras, granos, olivos, aceite y miel, ¿sí? Entonces, allí muestra esa provisión, ¿sí? Muestra esa provisión de Dios. En Oseas 2:5 habla también de los dones de amor de Dios por su pueblo, que también son 7, que también habla del trigo, habla del vino, habla del aceite, habla de la plata, habla del oro, de la lana y del lino, ¿sí? En cuanto a la perfección o a la plenitud del conocimiento divino, ya aquí Isaías 11:2 nos habló de los 7 espíritus de Dios. Em, en cuanto al derramamiento del Espíritu Santo, allá en Joel 2:28 y 29 nos dice que el Espíritu vendrá sobre toda carne, sobre vuestros hijos, sobre vuestras hijas, sobre vuestros ancianos, sobre vuestros jóvenes, sobre los siervos, sobre las siervas. 7, ¿sí? Ahí termina. Entonces, el número 7 ahí también se da en esa plenitud, hablando en estos contextos de plenitud. ¿Sí? En algunos otros contextos, entonces habla ya de lo que es la perfección, ¿sí? Por eso ahí aquí en Apocalipsis hace mención de los 7 tipos de seres humanos, ¿sí? Que entonces, si usted se va un momentico allí a Apocalipsis capítulo 6, Apocalipsis capítulo 6. Versículo 16 allí nos muestra, entonces dice lo siguiente. No, creo que es atrás. Bueno, el versículo 15 sí. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todos los siervos y todo libre se escondieron en las cuevas. Ahí muestra entonces los 7 tipos de seres humanos, ¿sí? O sea que mire que el número 7 en la Biblia es un número muy interesante, es un número muy importante, ¿sí? Y que pudiéramos hablarlo de manera amplia con respecto a la Biblia, pero este número 7 en el libro de Apocalipsis es evidentemente el número que juega un papel determinante en la estructura y en el contexto del libro. Entonces, esto eh, es algo digno de que nosotros le pongamos cuidado para poderle sacar provecho. Entonces, aquí en Apocalipsis vamos a ver, ya vimos en el versículo 3 aquí del capítulo 1 las 7 bendiciones, ¿cierto? Ya entonces también nos menciona el versículo 4 las 7 iglesias, ¿sí? También el mismo versículo 4 nos menciona los 7 espíritus de Dios, que lo vamos a ver también en otros versículos más adelante. También vemos aquí en el capítulo 1 los 7 candelabros, ¿sí? Los 7 candelabros. También encontramos en el capítulo 1 las 7 estrellas
También encontramos las 7 lámparas de fuego. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante en el capítulo 4. En el capítulo 5 vemos los 7 sellos en el rollo, ¿sí? Vamos a encontrar aquí en Apocalipsis también vamos a hablar sobre los 7 cuernos y los 7 ojos del Cordero, que ya aquí comenzamos a describir parte de eso. También los 7 atributos de Jesús glorificado, lo vamos a ver también aquí en Apocalipsis. También vamos a ver las 7 señales de la naturaleza o en la naturaleza. También vamos a ver los 7 tipos de seres humanos que ya lo mencionamos aquí en Apocalipsis 6, 15. También vamos a ver los 7 atributos de Dios glorificado. Vamos a ver los 7 ángeles delante de Dios, las 7 trompetas sostenidas por 7 ángeles, los 7 sellos, las 7 cabezas y 7 diademas del dragón rojo, las 7 cabezas de la bestia marina, los 7 ángeles, las 7 plagas, las 7 copas, los 7 montes, los 7 reyes, las 7 cosas que ya no están, ¿sí? Y que aparecen ahí en Apocalipsis 21 y 22. em, Puntualmente se me olvida el verso, pero menciona a 7 cosas que ya no están. O sea que mire que este número es realmente determinante en este libro de Apocalipsis, ¿sí? Y el 7 entonces tiene su propio significado y es muy amplio, ¿sí? No solamente en la literatura apocalíptica, sino en toda la estructura de la Biblia. Es muy amplio y tiene entonces, abarca muchas cosas. No vamos a desarrollar ahorita pues cada uno de los 7 mencionados aquí en Apocalipsis, sino que a través del desarrollo del estudio los vamos a ir encontrando y los vamos a ir entonces analizando. Eh, entonces, cada vez que nos encontremos con un 7, vamos a ir haciéndole la aplicación correspondiente, ¿sí? Ya por el momento, pues iniciamos entonces la aplicación de 3 7, ¿cierto? Las 7 bienaventuranzas, que aparece entonces ahí en el versículo 3, las 7 iglesias, que ya entonces también la mencionamos aquí en el versículo 4, o hicimos referencia a las 7 iglesias que aparece ya en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Y también entonces vimos entonces lo que es los 7 espíritus de Dios, ¿sí? Eso es muy importante entonces con respecto al número 7. Entonces este número 7 juega un papel determinante en la estructura y el contenido del libro de Apocalipsis. Así que ahí podemos observar y podemos analizar. Vamos a dejar aquí la introducción del versículo 5 para poder entonces ir así poco a poco comprendiendo aquí algunas cosas del texto. Entonces dice aquí el versículo 5: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Mire muy bien lo que vamos a encontrar aquí. Entonces, porque este versículo 5 es la continuación del versículo 4. Y entonces dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Aquí entonces en este versículo vamos a encontrar entonces que Jesucristo es el testigo fiel. Ahí vamos a hacer una pregunta y vamos a preguntarnos, bueno, ¿el testigo de qué? ¿Sí? Entonces vamos a ver de qué Jesucristo es testigo. Y vamos a ver que Él es el primogénito de los muertos, pero también vamos a ver que Él es el soberano de los reyes de la tierra. O sea que aquí se nos va a mostrar como el rey principal o el rey mayor o el rey que está por encima de cualquier otro reino, ¿sí? Y entonces se muestra como el soberano de los reyes de la tierra, pero también dice que al que nos amó, ¿sí? Habla como en pasado, ¿cierto? Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Así que entonces observe aquí que cada vez Juan siente como la necesidad de ampliar más en el tema de este personaje, porque recuerde que aquí Apocalipsis capítulo 1 nos está mostrando la revelación de Jesucristo. Y entonces ese es
el objetivo aquí en este capítulo 1 del escritor al libro Apocalipsis y es en lo que él está ocupado, está centrado y es en presentar entonces aquí a Jesucristo. Entonces, aquí lo que Juan está recibiendo entonces es la visión introductoria de la profecía, porque recuerde que el espíritu de la profecía es Jesús, ¿sí? Eso entonces lo expresó el ángel a Juan. Vamos a dejar aquí con esa introducción y entonces así el día viernes estaremos continuando con el estudio de la palabra del Señor. Ya terminamos el versículo 4, nos preparamos para meternos en el 5 y bueno, la idea es avanzar, avanzar y seguir cada día aprendiendo más de Él. Vamos a darle gracias al Señor y vamos a decirle al Señor que estamos contentos